Sí, es la eterna disputa entre chilangos y mexiquenses. Ellos construyen un centro comercial, nosotros construimos un centro comercial. Ellos construyen el segundo piso, nosotros comenzamos a cobrarlo. Ellos construyen una guajolota gigante y nosotros quemamos su ayuntamiento. Bienvenidas, criaturas del cosmos, a una clase más de ecuaciones diferenciales con Miss Ish. El día de hoy, continuando con nuestro temario, tenemos las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Una ecuación diferencial de Bernoulli es aquella que tiene esta forma: diferencial de y respecto a x más una función p de x por y igual a otra función de x por y a la n. Esta potencia de y tiene que cumplir con estas dos condiciones. Primero, n tiene que pertenecer a los números reales y tiene que ser diferente de 1 y de 0. ¿Por qué? Porque si y tiene potencia 0 o potencia 1, esto va a ser una ecuación diferencial lineal o de variables separables. Entonces, cualquier número real que no sea 1 o 0 va a cumplir la condición para que esto sea una ecuación diferencial de Bernoulli. Y la forma en la que nosotros la vamos a resolver es transformando esto en una ecuación diferencial lineal como la de las clases anteriores. Primero, dividiendo toda la ecuación sobre y a la potencia n que tengamos y después aplicando un cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Toda esta la vamos a dividir sobre y a la n, con lo que nosotros obtendríamos algo así: 1 sobre y por diferencial de y respecto a x más p de x por y sobre y a la n igual a f de x por y a la n sobre y a la n. Estas y's a la n abajo se ven un poco raras, entonces vamos a hacer uso de nuestras notaciones matemáticas y la vamos a pasar para arriba con la potencia en signo negativo y vamos a resolver lo que se pueda resolver. Aquí me va a quedar como y a la menos n diferencial de y respecto a x más p de x por y a la 1 menos n, y aquí y a la n arriba se va con y a la n abajo y me queda solamente f de x. Ahora, ya que yo tengo esta estructura, es cuando voy a aplicar mi cambio de variable. Mi cambio de variable va a venir de aquí, del y a la 1 menos n. Entonces, para hacer mi cambio de variable, yo voy a decir que w es igual a y a la 1 menos n. Y como esta es una ecuación diferencial, yo necesito conocer la derivada de w, diferencial de w respecto a x, que va a ser la derivada de esta función de y. La potencia va a bajar multiplicando 1 menos n, y aquí yo voy a tener y a la 1 menos n menos 1 por la fórmula de la derivada. Entonces, simplificando esto, yo voy a tener 1 menos n por y, 1 menos 1, pues me da 0 y me queda solamente y a la menos n, como la menos n que tenemos acá. Si nosotros nos fijamos, al agregar aquí la diferencial de y respecto a x, que no tiene nada de raro, normalmente esta diferencial siempre aparece, pero cuando resolvemos derivadas, a veces la obviamos porque esto siempre nos da 1. Pero en este caso, para hacer el cambio de variable, nos va a ayudar que sí la escribamos. Porque ahora, si ustedes se fijan, esto que yo tengo aquí se parece muchísimo a lo que tengo acá. ¿Qué es lo único que me estorba? Este 1 menos n, que yo puedo despejar al otro lado para poder hacer mi cambio de variable. Vamos a volver a escribir aquí la diferencial de w respecto a x y esto lo voy a pasar del otro lado. 1
sobre 1 menos n por diferencial de w respecto a x va a ser igual a y a la menos n por diferencial de y respecto a x. Y ahora sí, esto es igualito a lo que tengo acá, entonces ya tengo todo lo que necesito para hacer mi cambio de variable. Aplicando mi cambio de variable, yo obtengo la siguiente ecuación diferencial. Eso lo cambio por 1 sobre 1 menos n diferencial de w respecto a x. Luego tengo más px por y a la 1 menos n, pero y a la 1 menos n es w, entonces voy a tener más p de x por w igual a f de x. Y a esta ecuación diferencial que me quedó aquí, simplemente le tengo que quitar esta parte para que se convierta en una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo hago eso? Pues bien fácil, simplemente multiplico toda mi ecuación diferencial por el contrario de este factor, que sería por 1 menos n sobre 1. Y entonces lo que yo obtengo es diferencial de w respecto a x más 1 menos n por p de x por w igual a f de x por 1 menos n. Y esta ecuación diferencial que yo obtengo aquí, esta ya es una ecuación diferencial lineal, como las que vimos en clases anteriores y ya sabemos cómo resolver. Entonces, vamos a aplicar todo esto a resolver un ejemplo, ¿de acuerdo? Continuando, vamos a resolver el siguiente ejemplo que nos dice: resolver la ecuación diferencial de y respecto a x menos y igual a e a la x por y cuadrada. En este caso, nosotros tenemos que identificar quién es p de x, quién es f de x y quién es y a la n. En este caso, como aquí solamente tengo menos y, significa que p a la x vale 1, f de x es e a la x, y mi y a la n es y cuadrada. Por lo tanto, aquí n vale 2. Cumple con la condición de ser un número real y también con la condición de ser diferente de 0 y de 1. Por lo tanto, puedo proseguir con los pasos que aprendimos minutos antes, porque efectivamente esta es una ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dividir toda mi ecuación diferencial sobre y cuadrada. Por lo que obtengo 1 sobre y cuadrada, diferencial de y respecto a x, menos y sobre y cuadrada, igual a e a la x por y cuadrada sobre y cuadrada. Entonces, y cuadrada arriba con y cuadrada abajo se van. Aquí esto se simplifica y esto se queda tal y como está. Obviamente, todos estos pasos que son algebraicos, si ustedes son muy buenos y los pueden hacer mentalmente, se los pueden ahorrar y hacerlo directamente. Pero si se confunden muy fácil como yo, pues es mejor anotarlo todo e irnos pasito a pasito, ¿vale? Otra cosa que vamos a hacer es que todas estas potencias que tengo abajo como fracción las voy a subir como potencias negativas para que todo se vea más uniforme y no tener tantas fracciones. Entonces, aquí me queda y a la menos 2, diferencial de y respecto a x, menos 1 sobre y, que también puede escribir como y a la menos 1, igual a e a la x solita.
Entonces, es en esta parte cuando yo ya puedo hacer mi cambio de variable. El cambio de variable donde yo paso de tener Y's a tener W's. W en este caso, ¿quién va a ser? Lo que está aquí, que sería Y a la menos 1. Y como yo necesito también su diferencial, la vamos a calcular. La diferencial de W respecto a X, ¿a qué sería igual? A la derivada de esta funcioncita, que es Y a la menos 1, la potencia baja, multiplicando a la Y arriba tengo a la menos 1 menos 1, diferencial de Y respecto a X. Acuérdense que esta parte de la diferencial en ecuaciones diferenciales sí tenemos que anotarla porque nos sirve para hacer lo de separar las variables y todo eso. Entonces, la escribimos siempre. Y aquí lo que yo obtengo es menos Y a la menos 2, diferencial de Y respecto a X. Ahora, si se fijan, esto que yo obtuve aquí es casi igualito a lo que tengo acá. Lo único que cambia es este signo que vamos a pasar de este lado, obteniendo menos diferencial de W respecto a X igual a Y a la menos 2 diferencial de Y respecto a X. Una vez que ya tenemos la W y la diferencial de W para hacer el cambio de variable, podemos cambiarla para poder transformar esta ecuación diferencial de Bernoulli en mi ecuación diferencial lineal, que en este caso nos queda de la siguiente forma. Menos diferencial de W respecto a X menos W igual a E a la X. Ahora, estos signos yo los tengo que cambiar para que me quede mi ecuación diferencial lineal. Entonces, factorizo el menos 1 menos diferencial de W respecto a X más W igual a E a la X, y este menos lo paso del otro lado, obteniendo la ecuación diferencial lineal, diferencial de W respecto a X más W igual a E a la X. Y esta que me quedó aquí es la ecuación diferencial lineal que voy a resolver aplicando lo que aprendimos en las clases anteriores. Entonces, en las clases anteriores aprendimos que hay que identificar quién es P de X y quién es Q de X, porque con P de X yo voy a sacar el factor integrante mu. En este caso, si nosotros recordamos las clases anteriores, yo debo tener una ecuación diferencial lineal de la forma d de y sobre dx más p de x por y igual a q de x. En este caso, yo en lugar de tener y's, lo que tengo son w's. d de w respecto a x más p de x por w igual a q de x. Aunque la letra sea diferente, la forma de resolverlo es exactamente la misma. Entonces, con esta estructura que tengo aquí, yo identifico que aquí mi p de x ¿a cuánto es igual? A 1. P de x es igual a 1, y esto es de mucha utilidad porque el factor integrante que yo necesito, que es mu, es igual a la exponencial de la integral de p de x por la diferencial de x. Todo esto lo vimos ya en los videos anteriores, entonces si quieren darle un repaso más profundo pueden volver al video que les dejo marcado aquí. Y nosotros continuamos resolviendo el ejercicio. Vamos a obtener nuestro factor integrante
mu de x igual a la exponencial de la integral de p de x, que en este caso vale 1, por la diferencial de x. Y esta es una integral bien facilita. Es la integral de la diferencial de x, que es simplemente x. Por lo cual, mi factor integrante, mu de x, es igual a la exponencial de x. Y esto es lo que voy a sustituir en la formulita para resolver mi ecuación diferencial lineal, que me decía que tengo diferencial respecto a x de mu de x por y igual a mu de x por q de x. Vamos a sustituir, en este caso, en lugar de y, recordemos que nosotros tenemos w's, y sustituyendo la vamos a poder resolver casi instantáneamente. Diferencial respecto a x de mu, que es e a la x, por w, y esto es igual a mu de x, que es e a la x, por q de x, que en este caso vale menos e a la x. Entonces, esto por un momento lo dejamos así, diferencial respecto a x por e a la x por w, y aquí tenemos menos e a la x por e a la x, es e a la 2x. Ahora, vamos a separar esta parte, la diferencial de x la vamos a pasar para acá multiplicando, y me queda simplemente d por e a la x por w igual a menos e a la 2x por la diferencial de x. En esta parte es cuando yo voy a integrar. Integro de un lado, integro del otro, y si recordamos cuando resolvimos las ecuaciones diferenciales lineales, esto se va por teorema fundamental del cálculo y me queda simplemente e a la x por w igual a esta integral, que es muy facilita. Nos queda menos e a la 2x sobre 2 más c. Y continuando, ya casi para terminar, en la parte de acá habíamos llegado a esto. E a la x por w igual a menos e a la 2x sobre 2 más c. Entonces, lo que me falta aquí para terminar es separar y dejar la w solita para poder volver a hacer mi cambio de variable y pasar todas las x de un solo lado. Entonces, esta e a la x la voy a pasar para acá. Voy a tener w igual a menos e a la 2x sobre e a la x por 2 más c sobre e a la x. E a la 2x sobre e a la x me va a quedar como menos e a la x sobre 2, y aquí esta e a la x la voy a subir como c por e a la menos x. Aquí ya tengo separado bonito, pero tengo que recordar que esta omega era igual a ¿qué? A y a la menos 1. ¿Y cómo? Mi w era igual a y a la menos 1. ¿Qué es lo que yo voy a obtener aquí? Todo esto se me va a cambiar por y a la menos 1 igual a menos e a la x sobre 2 más c por e a la menos x.
Y esto es lo mismo que 1 sobre y igual a todo el segundo miembro de mi ecuación diferencial. Esto que está aquí yo no lo puedo dejar como mi resultado porque necesito que mi y esté con potencia más 1. Entonces lo que voy a hacer es voltear todo esto. Pero antes necesito que este segundo miembro esté escrito todo en forma de fracción. Y para eso hacemos uso de todas nuestras herramientas de álgebra. Entonces, para poder escribir todo esto sobre el mismo denominador que es 2, voy a tener menos e a la x más 2ce a la menos x sobre 2. Y ahora sí, yo puedo voltear estas dos fracciones, o lo que sería lo mismo si quieren hacerlo del método largo, es hacer una multiplicación cruzada aquí, que me quedaría 1 por 2 igual a 2 sobre 2c por e a la menos x menos e a la x igual a y sobre 1. Y esto ya lo puedo acomodar como mi resultado, como mi solución general a la ecuación diferencial de Bernoulli que yo tenía originalmente, que sería y de x igual a todo esto. 2 sobre, aquí vamos a hacer uso de herramientas que hemos visto desde los primeros videos de este curso, que es aquí. 2 es una constante, porque 2 vale 2 siempre. Entonces, 2 por una constante me sigue dando como resultado una constante. El doble de la constante original, pero al fin y al cabo una constante, que sería nuestra constante de integración final, c por e a la menos x menos e a la x. Y esto que obtengo aquí es mi solución general a la ecuación diferencial de Bernoulli, ¿de acuerdo? Y bueno, criaturas del cosmos, espero que este video sobre la ecuación diferencial de Bernoulli les haya sido de mucha utilidad. Si fue así, por favor, regálenme un like y en los comentarios de abajo platíquenme todas las dudas que tengan sobre este tema. Por favor, no se olviden de seguirme en las redes sociales que les dejo marcadas al final del video. Y si este contenido les está siendo de utilidad, por favor, suscríbanse al canal. Yo los veo en la siguiente clase de ecuaciones diferenciales para seguir aprendiendo juntos.